Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos Radio Escucha. Este es, como cada jueves, su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo en vivo y en directo desde Santiago de Querétaro, hoy 18 de febrero del 2016. Y recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a través de mensaje de texto en el 442-330-1238, 442-330-1238, si lo prefieren también a través de nuestro teléfono en cabina 238-5111, 238-5111, y también contamos con la opción de que me manden sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, @maresurrutia. Y bueno, pues comencemos con nuestra reflexión del día de hoy, que versa sobre un tema que lamentablemente pues brilla por su ausencia. En esta época en la que vivimos, en un contexto pues de corrupción en diversos ámbitos del proceder humano, de impunidad, de falsedad, de esta cultura de la simulación, como le llamaría Andrés Oppenheimer, en donde lo que importa es lo que aparentas, no lo que realmente eres, pues tiene relevancia que reflexionemos sobre la importancia de la integridad, de actuar con integridad en nuestras vidas. Y es que la mayoría de las personas suele proceder en sus ámbitos profesional, social, familiar, basándose en sus estados de ánimo y no basándose en un código de honor personal. Y eso genera consecuencias porque, como ya lo hemos reflexionado en alguna otra ocasión, pues las reglas del juego, de la experiencia humana, vienen determinadas por su propia naturaleza, por nuestra naturaleza libre, por la naturaleza que está diseñada para la elección. Y en ese sentido, es muy importante tener presente que todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a generar algún tipo de consecuencia que está determinado por ese precisamente ordenamiento que rige nuestra naturaleza. Y entonces el que actuemos con integridad es importante precisamente porque nos permite desarrollar la capacidad de vivir respetando esas reglas, vamos a llamarle así, existenciales del juego. Y si vivimos respetando esas reglas, podemos aspirar y podemos esperar una vida que esté llena de satisfacciones, llena de realizaciones, una vida que se caracterice por la tranquilidad, por la paz interior, de tal manera que no nos extrañe que uno de los, vamos a decirlo así, estados más característicos de las personas que no actúan con integridad sea el estado de ansiedad, el estado de inquietud. ¿Por qué? Porque se está actuando en contra de la naturaleza en última instancia. Y si bien podemos de alguna manera engañar a otras personas, podemos inclusive engañarnos a nosotros mismos, pues a la naturaleza jamás la engañamos, y por eso luego se presentan en nuestras vidas consecuencias que pueden ser fuertes, inclusive desastrosas, porque optamos por vivir en función de hacer realidad lo que nos apetece, lo que nos gusta, en vez de hacer realidad lo valioso en nuestras vidas. Y cuando no hacemos realidad lo valioso en nuestras vidas, bueno, pues una de las consecuencias que se pagan precisamente es el de la ansiedad, e inclusive pudiera llegar a ser el del vacío existencial. Por eso es importante que nos planteemos como una parte fundamental de nuestro crecimiento personal el actuar con integridad, el ser congruentes, de tal manera que haya una alineación entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago. Lo cual no es fácil, también hay que subrayarlo, porque no suele ser bien visto el que una persona se comporte auténticamente. Inclusive pudiera ser catalogada de tonta, de ingenua, porque nos regimos muchas veces por el viejo esquema de que el que no hace tranza no avanza. Y en ese sentido podemos caer en la tentación de optar por la ruta fácil, de la trampa, por el atajo, de el simplemente aparentar, pretendiendo resultados
inmediatos, de gratificación inmediata, pero que definitivamente van a ir afectando nuestra vida a lo largo del tiempo, porque todo se reduce a la elección que hacemos día con día, en el sentido de si preferimos actuar de acuerdo a nuestros valores y principios o si optamos por actuar de acuerdo a nuestros caprichos, de acuerdo a nuestros gustos del momento. Y es que el tema de la congruencia exige compromiso de nuestra parte para que nuestra vida sea regida por lo que en el fondo sabemos que tiene verdadera importancia y valor en ellas. El famoso portarse bien, como se nos planteaba en nuestra infancia, pues tiene su vigencia precisamente en nuestros días en el contexto de la integridad. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente los que se portan mal, los que se basan de la chapuza, los que se basan en la mentira para obtener, o los que se pueden basar inclusive en el poder para obtener lo que quieren, pues aparentemente se la pasan mejor y les va mejor que aquellas personas que deciden vivir de una manera más íntegra. Claro, aquí hay que ser muy precisos. Hay personas que, entre comillas, se portan bien, pero lo hacen por miedo. No lo hacen en el contexto de la integridad tal como la vamos a considerar en esta mañana. La persona que se muestra íntegra no lo hace por algún tipo de presión o de tensión interior, no lo hace por algún tipo de fijación moralista, sino que lo hace porque ha realizado un acto de conciencia lo suficientemente profundo para darse cuenta de que si queremos realmente una vida que se caracterice por la profundidad, por el sentido, por un contenido que nos mantenga en una experiencia, insisto, de paz interior habitual, pues entonces hay que elegir aquello que en el fondo sabemos que tiene más importancia en un momento dado, por encima de aquello que pudiera ser más atractivo en ese mismo momento dado. Y es ahí donde el vivir con integridad tiene que ser producto de una profunda reflexión que nos lleve a una contundente decisión personal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues no es que se nos inculque mucho en nuestros días el tema de la autenticidad, el tema de la integridad. Por otro lado, también, pues sabemos que en el entorno no se ayuda a este tipo de cosas porque de alguna manera muchos ceden ante la tentación de la corrupción, pues para salir adelante de un problema que muchas veces, por cierto, el mismo sistema genera, por lo complicado que puede tornarse, pues no sé, emprender un negocio, por lo complicado que puede tornarse, pues cumplir con las obligaciones fiscales, y en ese sentido, pues mucha gente dice, pues bueno, mejor me voy por la vía informal, como se le llama pomposamente, que es más bien una vía fraudulenta, para no tener que afrontar tantas complicaciones y complejidades. Ahora, el que el mismo sistema promueva este tipo de conductas no significa que estén justificadas estas conductas, porque de alguna manera, pues también el mismo sistema se ha visto con el tiempo afectado y seriamente vulnerado por este tipo de maneras de proceder. ¿Qué podemos esperar en una familia, en una sociedad, en una empresa, en donde sus miembros no se hacen cargo de sus obligaciones, de sus responsabilidades, porque no viven con integridad? Porque lo que les importa es nada más salir del paso, lo que les importa nada más es la gratificación inmediata, y en vez de eso tendríamos que plantearnos pues una forma de proceder responsablemente. Todos en alguna manera, en alguna ocasión, hemos sido víctimas de esta falta de integridad cuando al, por ejemplo, pues recurrir a que se nos preste algún tipo de servicio, tal vez el taller mecánico, pues la persona que nos ofreció ese servicio no actuó con integridad, y entonces eso nos puede salir muy caro en términos económicos, en términos de tiempo e inclusive en términos físicos. Nada más pongámonos a pensar en las trágicas consecuencias que se pueden derivar de un trabajo mecánico mal realizado en un automóvil. Bueno, pensemos también en una familia
en donde el papá, la mamá no viva con integridad. ¿Qué podemos esperar del tipo de entorno? Pues bueno, va a ser un entorno tenso, va a ser un entorno en donde la desconfianza pues va a ser la pauta, va a ser un entorno inestable por lo mismo, y entonces estamos formando en nuestros hijos pues a futuras personas que, lejos de vivir con integridad, pues buscarán desarrollar maneras de obtener resultados con el menor esfuerzo. Y aquí, siguiendo un planteamiento de uno de mis grandes mentores, que fue el doctor Carlos Llano, que en alguna ocasión afirmó que el problema básico de la sociedad de nuestro tiempo es el de cambiar la pregunta ¿qué es lo que tienes? Por la más radical de ¿qué es lo que quieres? O, para decirlo más precisamente, la finalidad vital no ha de ser la que responde a la cuestión. Perdón, sí, la finalidad vital no ha de ser la de responder a la cuestión de qué quieres tener o hacer, sino la de responder a la cuestión de qué tipo de persona quieres ser. O sea, la integridad nos cambia el punto de mira, el punto focal de nuestra existencia, para que le demos más relevancia a el tipo de persona en la que nos estamos convirtiendo con nuestra manera de proceder, que aquellos beneficios que podamos estar obteniendo a través de ella. Por eso es importante la integridad, porque la integridad se convierte en una especie de sello de garantía de que podemos ser confiables, por un lado, y de que se puede confiar en nosotros, por otro lado. El definir nuestra manera de proceder en función de nuestros valores y no de nuestros caprichos, como decíamos, nos vuelve personas confiables y dignos de confianza. Y esto tiene que ver con un tema también íntimamente relacionado con el enriquecimiento de nuestras relaciones, que es el de la posibilidad de cumplir con nuestras promesas. También la falta de integridad se refleja en aquellos casos, por desgracia, frecuentes, en los que las personas se la pasan prometiendo y prometiendo y prometiendo sin cumplir ninguna de esas promesas, y en donde ya se va desarrollando una disposición a simplemente prometer para salir del paso, para medio arreglar una situación de manera momentánea, pero sin desarrollar la capacidad correspondiente para cumplir con esa promesa. Y lamentablemente pues eso va restando credibilidad a nuestra manera de ser valorados por parte de nuestras relaciones, simplemente porque ya llevamos un historial probablemente de hace ya varios años en los cuales simplemente nos conformamos con prometer algún tipo de realización, algún tipo de compromiso, y a la mera hora no cumplirlo. Bueno, pero además no solamente cuando es el caso de que prometemos y no cumplimos, no solamente nuestras relaciones se ven afectadas por esa falta de integridad de nuestra parte, sino que también la confianza en nosotros mismos necesariamente tiene que sufrir el impacto de no desarrollar esa integridad. De tal manera que las primeras víctimas de esa falta de integridad somos nosotros mismos, porque se va mermando nuestra confianza en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, y eso pues se va traduciendo precisamente en una mayor experiencia de ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que se opone a la ansiedad es la confianza. La tranquilidad que todo mundo pretende en su vida solo puede ser resultado de manera permanente y de manera profunda porque uno confíe en sus propias posibilidades, porque uno confíe en la vida, porque uno pueda confiar en los demás. Pero esa confianza tiene que estar cimentada en aquello que nos hemos demostrado que somos capaces de resolver, que somos capaces de arreglar, de cumplir o completar, de aquello que somos capaces de superar, y que precisamente nos van llenando de confianza en nuestras posibilidades. Y claro, cuando tú vas incrementando tu nivel de confianza, te vas planteando metas mayores, te vas planteando objetivos que tienen mayor significado en tu vida, te vas planteando cosas que tienen muchísimo mayor sentido. Y mientras más sea tu confianza, más valioso, más grande aquello que te planteas. Por el contrario, mientras menor sea tu confianza, obviamente tenderás
a proponerte menos cosas, empezarás a vivir más en función de la inercia, de la costumbre, de la rutina y menos en función de tus ideales, de tus sueños, de tus objetivos. Y es por eso que las personas van tendiendo a dejar de proponerse cosas, a dejar de plantearse mejorar su situación. ¿Por qué? Porque en el fondo no confían en que puedan hacerlo. Y es muy probable que ya no confíen en que pueden hacerlo porque tal vez llevan, reitero, mucho tiempo prometiendo cosas que no han cumplido, prometiéndose a sí mismo, a sí mismas cosas y prometiéndole a los demás aquello que, si bien en un momento dado pudo haber resuelto algún conflicto, alguna dificultad, pues a la larga generó precisamente esa falta de confianza. Entonces, actuar con honestidad, ser honestos en su sentido más literal, implica que corramos dos riesgos importantes. El primer riesgo, como se desprende de lo que acabamos de plantear, es la posibilidad de ser rechazado. El segundo riesgo es el peso que genera en nosotros la responsabilidad de cumplir con nuestros compromisos. O sea, el ser íntegro, si fuera fácil, pues implicaría que todo el mundo lo sería. La realidad es otra. La realidad es que ser íntegro no es nada fácil, precisamente porque implica esta posibilidad de ser rechazado. Hay personas que pues a lo mejor llevan la práctica de la mentira toda su vida y esperan que su entorno sea igual de mentiroso que ellas mismas. Y cuando alguien no lo es, pues obviamente generas incomodidad, generas malestar y por extensión la posibilidad de ser rechazado. Por otro lado está el peso de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos reflexionado recientemente, pues hay que renunciar a cosas placenteras muchas veces. Hay que generar esfuerzo, hay que exigirse para cumplir con un compromiso y por eso suele ser más fácil, mucho más fácil, desarrollar con creatividad la capacidad de plantear excusas y justificaciones y con ellas tratar de calmar nuestra conciencia que de cualquier manera nos sigue incomodando porque en el fondo no hemos actuado con esa integridad. Y cuando no actuamos con integridad se nota precisamente en esa inquietud que caracteriza a la vida de muchos. Así es, en la cotidianidad de nuestra vida es como se define el nivel de integridad con el que vivimos. Porque luego también hacemos ensoñaciones o ideas fantasiosas de que la integridad es una virtud que se ha de vivir en casos extremos, cuando tengamos que encontrarnos en situaciones todo o nada, que la verdad sea dicha, no suelen ser las situaciones más comunes de nuestra experiencia habitual, sino aquellas en las que desde que suena el despertador hasta que nos quedamos dormidos por la noche, estamos definiendo de qué manera vamos a trabajar, de qué manera vamos a amar, de qué manera vamos a afrontar aquello que nos pone a prueba. Y en función de esas definiciones, pues actuar con esa congruencia. Por eso, actuar con integridad requiere determinar tres cosas que son fundamentales precisamente en esa experiencia cotidiana de nuestras vidas. La primera de ellas es determinar cómo quiero trabajar. El trabajo es, para la mayoría de las personas, la actividad a la que destinamos la mayor parte del tiempo en nuestras vidas y en nuestro día. Y es por eso que nuestro modelo de integridad empieza a generarse precisamente cuando elegimos el tipo de profesionistas y profesionales que vamos a ser o no. ¿Por qué? Porque en mi manera de trabajar me estoy recreando a mí mismo. Estoy convirtiéndome en una mejor o cada vez peor versión de mí mismo si en mi trabajo me dejo llevar por el afán de aprender, por el afán de incrementar mis talentos y cualidades, o me estoy dejando llevar por la inercia, me estoy dejando llevar por la comodidad, estoy permitiendo que un entorno de baja productividad pues haga merma en mi disposición para dar lo mejor de mí.
Por eso el tema de la integridad lo empezamos a construir con nuestra manera de trabajar. Porque en nuestra manera de trabajar estamos generando, para bien o para mal, algún tipo de transformación que además va a repercutir en la vida de otras personas. Y es lamentable la visión que se suele tener del trabajo, porque el trabajo constituye nuestro primer entorno de crecimiento personal. Expresiones del tipo de qué tan malo será trabajar que hasta te pagan por hacerlo, pues no hacen más que desvirtuar lo que en sí mismo constituye, por cierto, la actividad más característica del ser humano. Así como lo más característico de un ave es el volar, lo más característico de un ser humano tendría que ser el trabajar. Existimos para trabajar y trabajando mejorar nuestro entorno y mejorarnos a nosotros mismos. Somos seres creativos y somos seres creadores, y en ese sentido el trabajo constituye nuestra primera dimensión de integridad que nos ha de llevar a ser cada vez más competentes y más competitivos. No en un contexto de rivalidad, no en un contexto de pretender sentirse superior a los demás, pero sí en un contexto de responsabilidad, en el cual además caemos en la cuenta de que mientras más opciones de oferta de trabajo se están presentando en nuestro mundo gracias a la globalización, más hemos de tomarnos en serio el papel de volvernos bastante competentes. Es decir, ya no solo se trata de una cuestión de integridad personal, sino que también por la nueva dinámica económica que el mundo está generando, se trata de algo fundamental para la subsistencia económica. Si yo no soy mejor o más competente que mis pares en la realización de algo, pues entonces la única forma que tendré de colocarme en el mundo laboral es abaratando mis servicios, es abaratando mi hora hombre, abaratando mi mano de obra, y en ese sentido pues se puede estar, por decirlo así, prostituyendo el ámbito laboral, y creo que ya está sucediendo, en el cual ya estás compitiendo no con personas que necesariamente sean mejores que tú, sino con personas que están dispuestas a hacer lo mismo que tú por un precio inferior, por un salario más bajo. Y en ese sentido, pues el ser más competentes se convierte, reitero, en algo fundamental para la supervivencia económica. Pero no bastaría que lo hiciéramos por eso tampoco. ¿Por qué? Porque si nada más lo hacemos por eso, entonces, lejos de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos, cada vez seremos personas más estresadas, más amargadas, más inestables emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque aunque estamos haciendo una cosa buena en nuestras vidas, lo estamos haciendo por una razón equivocada, por una razón indebida. Y en ese sentido la integridad también tiene mucho que ver, no solo con el hacer bien las cosas o con el hacer las cosas correctas. Se trata de hacer bien lo correcto. O sea, tan importante es procurar hacer realidad una cosa buena como el hacerla bien. Y en ese sentido la integridad nos exige ambas posturas y definiciones. O sea, no solo he de proponerme hacer realidad cosas buenas en mi vida y en el trabajo, por definición, estamos encaminados a realizar cosas buenas durante toda la jornada, sino que también hemos de plantearnos hacerlas bien, hacerlas lo mejor posible, hacerlas como lo reflexionábamos recientemente, con un enfoque, con una atención centrada, en el caso del trabajo, en la calidad. Cuando yo centro mi atención en trabajar con los mayores estándares de calidad posible, necesariamente me estaré convirtiendo en una persona cada vez más íntegra y, como ya lo dijimos antes del corte, en una persona con mayor confianza en sí misma. ¿Y cómo se cotizan hoy en día las personas que confían en sí mismas? Porque precisamente uno de los rasgos característicos de nuestro tiempo es que muchas personas transpiran, por decirlo de alguna forma, su inseguridad personal, su falta de confianza en sí mismas. Y eso también contribuye pues a lo que podríamos denominar el entorno de tensión que se genera y se vive en muchos ambientes familiares, profesionales y sociales. Entonces, la integridad hemos de planteárnosla desde el trabajo, trabajar lo mejor posible.
Habrá quien diga, bueno, pero ¿por qué voy a dar lo mejor de mí en el trabajo si no estoy recibiendo lo mejor de mí como salario? Bueno, pues yo creo que ese es precisamente el problema. ¿Por qué? Porque en vez de que estemos trabajando de acuerdo a cómo se nos paga, lo más probable es que se nos esté pagando de acuerdo a cómo trabajamos. Y en ese sentido, la teoría económica lo que nos dice es que el salario es función de la productividad de la persona multiplicado por el número de horas que está laborando. Esa es la fórmula que nos enseñan a los economistas desde la universidad. El salario es función de un producto que se da entre el nivel de productividad y el número de horas trabajadas. Hay personas que trabajan muchas horas, sí, pero con un nivel de productividad muy bajo. Y en ese sentido, pues el salario en correspondencia pues será cada vez menor. Hay personas que tienen una alta productividad y que no trabajan tanto, pero a lo mejor tienen mejores salarios que aquellas que trabajan más precisamente porque son mucho más productivas. Además, recordemos que la grandeza en el talento de algunas luminarias, por ejemplo, del deporte, se han debido a esa disposición de estar trabajando más en sí mismas. Recordemos a un Hugo Sánchez que se quedaba más tiempo practicando, entrenando, después de que sus compañeros ya se habían ido a sus casas, y pues eso lo llevó a convertirse en el pentapichichi que ya todos conocemos, o un Michael Jordan que a base de esfuerzo suplió la falta de talento y pues se convirtió en una de las grandes estrellas de todos los tiempos del básquetbol. Y así podríamos citar a empresarios, a artistas, a religiosos que se han destacado por esa disposición a dar lo mejor de sí en su trabajo. Y eso es trabajar con integridad. En segundo lugar, el segundo gran tema de nuestras vidas cotidianas es el tema del amor. Entonces también es importante para desarrollar la integridad de nuestras vidas determinar cómo queremos amar. Ojo, la mayor parte del tiempo más bien estamos pensando en cómo queremos ser amados. Mucho de nuestro enfoque se centra en encontrar maneras de obtener esa atención de los demás, pero poco nos estamos preocupando por identificar qué tipo de atención somos nosotros capaces de prestarle a los demás. Y recordemos algo que es muy importante, el que alguien me ame a mí o no me ame a mí no tiene mayor repercusión sobre mí. Hombre, emocionalmente, pues sí, es más padre que te quieran que si no te quieren, pero lo que definitivamente marca una diferencia en el tipo de persona que soy es el cuánto sea capaz yo de amar y de qué manera lo haga. Si alguien no me ama a mí, ¿por qué? Porque es egoísta, porque no le caigo bien o lo que sea. Bueno, pues en el fondo el problema está en esa persona, no está en mí. Digo, a menos que a nadie le caiga bien y nadie me quiera, ¿verdad? Pero cuando se trata de una persona que específicamente no me quiere, bueno, pues el problema está en esa persona. Pero el gran desafío está en cómo quiero yo a los demás. En cómo soy capaz de querer a esas personas, sobre todo aquellas que me cuestan más trabajo. ¿Por qué? Porque eso habla de mi capacidad para trascender las formas de ser de los demás. Y cuando tienes esa capacidad de trascender las formas de ser de los demás, adivina qué. Sucede algo muy importante. Sucede que entonces no dependes de los demás para hacer realidad tus sueños y tarde o temprano algún sueño se cumple. Sí, así es. Tarde o temprano algún sueño se cumple y para hacerlo realidad necesitamos pacientemente vivir con integridad. Y eso contra viento y marea porque realmente y tristemente pues la gente no suele plantearse la integridad como un modelo de vida personal. Entonces decíamos que el trabajar, el amar, esos dos grandes temas, pues exigen de nosotros integridad. Cuando pensamos en el amor siempre estamos reduciéndolo a una experiencia emocional, que si bien es importante el concurso de los sentimientos en nuestras relaciones amorosas, pues no constituyen o no deberían de constituir la esencia de ellas. La esencia de ellas es lo que somos capaces de hacer por la otra persona y lo que habitualmente hacemos cada día. No solamente lo que sentimos por esa persona o lo que le pretendemos transmitir a esa persona, que es importante, no estamos diciendo lo contrario, pero es lo accesorio.
Lo accesorio es el tipo de cuidado que le prestas a la persona cotidianamente, habitualmente, el tipo de atención, el tipo de interés que muestras por sus cosas, sus asuntos. Y no solamente el decirle que se le quiere, el apapacharle, que si bien son experiencias muy agradables, pues terminan siendo huecas cuando no cuentan con el respaldo de las obras. Como diría aquel refrán español, obras son amores y no buenas razones. Entonces se requiere de integridad para amar realmente a alguien, porque a veces, pues el cansancio, a veces los conflictos que puede tener uno en el trabajo, a veces pues las propias, los propios defectos en la forma de ser de cada uno de nosotros, pues nos llevan a no querer amar perseverantemente. Y es por eso que muchas relaciones, pues lamentablemente terminan tronando, porque no se logró ese nivel de compromiso. ¿Por qué? Porque en el fondo faltó algo de integridad en alguna de las partes o en ambas partes. Finalmente, amigas, amigos, pues está el determinar cómo vamos a sufrir, cómo vamos a enfrentar todo aquello que nos pone a prueba. Y como ya también lo hemos reflexionado en otras ocasiones, pues no son pocas las situaciones en las que nos vemos contra la pared. ¿Por qué? Porque alguna enfermedad, porque el conflicto con alguien, porque el entorno de crisis en el que vivimos en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida contemporánea, pues generan dificultades y adversidades que pueden exigir de nosotros paciencia, pueden exigir de nosotros pues humildad, pueden exigir de nosotros, no se diga, perseverancia, pueden exigir de nosotros misericordia inclusive, y en ese sentido, si no hemos actuado con integridad a lo largo de nuestras vidas, pues difícilmente podremos sobreponernos a el desafío emocional que se genera cuando algo no sale de acuerdo a nuestros planes, cuando alguien no se comporta de acuerdo a nuestras expectativas o simplemente cuando sucede algo inesperado, negativo y además injusto. Y como no vivimos en un entorno que se rija por la justicia y la equidad, pues la posibilidad de sufrir es habitual, es frecuente. Y hay que tener bien en claro que el que tengamos la experiencia del sufrimiento por la vía de algún tipo de pérdida, por la vía de algún tipo de rechazo o de fracaso, no hay que olvidar que eso no tiene mayor repercusión que la experiencia emocional negativa en sí, pero que lo que realmente nos transforma para bien o para mal es el tipo de respuesta que generamos frente a esa experiencia que nos está haciendo sufrir. Y por eso hay que determinar muy bien qué tipo de postura queremos asumir a partir de ahora, cada vez que tengamos la experiencia de sufrimiento en cualquiera de esas tres modalidades: la pérdida, el rechazo o el fracaso. Es decir, cómo quiero elegir a partir de ahora responder, independientemente de cómo me sienta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente responde de acuerdo a cómo le hace sentir determinada situación. Y entonces estamos hablando de una persona nerviosa, ¿cómo va a responder ante el sufrimiento? Pues huyendo. Si estamos hablando de una persona irritable, iracunda, pues ¿cómo va a responder ante el sufrimiento? Pues enojándose y despotricando. Si estamos hablando, pues no sé, de una persona melancólica, de corte triste, pues ¿cómo va a responder ante el sufrimiento? Pues desmoronándose. Bueno, ¿por qué? Porque esas son las formas primitivas de nuestro sistema límbico en nuestro cerebro, que pues cuando no le damos otra opción desde dimensiones más profundas como lo son la voluntad, pues obviamente va desarrollando en la práctica pues ese tipo de reacciones que irónicamente lo único que van logrando es que cada vez nos volvamos más vulnerables, más frágiles frente a futuras experiencias de dolor. Y es que tenemos la opción de elegir y por eso somos el único ser que sin el concurso de determinados instintos puede pretender vivir con integridad. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de elegir. Y dentro de esas opciones se encuentra nuestra respuesta. Por eso es muy útil identificar esas situaciones que de manera recurrente, de manera consistente, puedan estar desafiándonos y en muchos sentidos afectándonos
de una manera negativa, porque si ya hemos intentado modificar esas situaciones, si hemos intentado superarlas o eliminarlas y no hemos podido, es tal vez porque estamos esperando que el cambio venga en la situación misma o el cambio provenga desde la otra persona. La realidad es que si ya hemos intentado de diversas maneras corregir esa situación y la situación prevalece, entonces nos queda una manera que necesitamos plantearnos, y es la del cambio en nuestra manera de responder frente a esa situación. Siempre tendremos la última palabra frente a aquello que nos sucede. A lo mejor no podemos modificar lo que sucede fuera de nosotros, pero siempre tendremos esa última palabra dentro de nosotros. Y el que nos detengamos en nuestras vidas, hagamos una pausa, es precisamente para que nos centremos en nuestras opciones, para que dejemos de hacernos las víctimas y hagamos a un lado el orgullo herido y caigamos en la cuenta de que no somos el centro del universo y que por lo tanto podemos sufrir como cualquier mortal. Esa no es la cuestión. La cuestión es qué tipo de respuesta, qué tipo de opciones tengo frente a esta situación. Y con la mayor calma posible, con la mayor tranquilidad de que seamos capaces, ponernos a considerar cuáles pueden ser esas opciones y, una vez detectadas, elegir la que consideremos más apropiada. No es fácil, ciertamente, porque el concurso de las emociones negativas, lejos de facilitar este proceso, lejos de ayudar, lo van a complicar más, lo van a hacer más arduo, lo van a hacer más difícil. Sí, sin embargo, eso no significa que perdamos la capacidad o la posibilidad de elegir nuestras respuestas. Nuestras respuestas siempre tendrán que ver con la actitud que asumimos frente a lo que nos sucede. La actitud con la que trabajamos, la actitud con la que amamos, la actitud con la que sufrimos y perdonamos, y esa actitud va configurando nuestra vida y se va cimentando en esa integridad que nos lleva a ser personas de una sola pieza, personas en las que el pensamiento, la palabra y la acción coinciden habitualmente, independientemente de cómo esté el sentimiento, independientemente de cómo se encuentre inclusive el cuerpo. Las personas íntegras destacan porque son ecuánimes, son personas que se caracterizan por mantenerse siempre, habitualmente, con el mismo estado interno, un estado de quietud, un estado de paz, un estado de alegría serena, profunda, un estado de firmeza que genera confianza, un estado de integridad. La integridad tiene que ver con esas partes que están perfectamente adecuadas e integradas entre sí. Esas partes que funcionan en términos de un todo y un todo que se mueve en términos de algo que tiene sentido, de algo que tiene valor, de algo que tiene significado. Así pues, la integridad no solamente es algo que sería deseable en nuestra actividad cotidiana y en nuestro ámbito familiar, social y profesional, sino que se trata de algo que urge que desarrollemos, porque precisamente estos tiempos de crisis tienen su origen en la falta de integridad de muchas personas que no están haciendo lo que les corresponde y personas que no están cumpliendo con sus promesas. Que al menos cada uno de nosotros, amigas, amigos míos, dejemos de ser así, dejemos de ser parte de ese grupo de personas que están afectando a través de su falta de integridad y asumamos nosotros el compromiso y la responsabilidad, primero, de cumplir lo que prometemos, aunque eso implique que tengamos que prometer menos, y segundo, de asumir los rechazos, los fracasos, las pérdidas con altura de miras, con dignidad, sin hacernos las víctimas, con un sentido de responsabilidad, y trabajar haciendo lo que nos corresponde, haciendo lo que debemos y estando en lo que hacemos, como alguna vez lo aprendí de un guía espiritual, cada día, cada semana, cada mes y cada año de nuestra existencia, de nuestra vida. Pues no me resta más que agradecerles, como siempre, su presencia en este programa. Estaremos aquí con una sorpresa dentro de 8 días, no se lo pierdan. Y pues aquí los espero el próximo jueves a las 9 en punto. Recuerden que pueden acceder a este material y material adicional, todo
todo relacionado con el crecimiento personal en mi página andresmares.com. Muchas gracias a Viridiana en la producción, a Chilo en los controles. Gracias a ustedes por su compañía. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.